Muy buenos días. Saludo en el nombre poderoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, que en esta mañana gloriosa que el Señor nos brinda, a través de su amor y su misericordia, poder dirigirme a ustedes con todo respeto y con el amor de nuestro Señor, el cual ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En esta mañana quisiera poder compartir la palabra de Dios una vez más con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego a Dios en este nuevo día que el Señor nos da, que su palabra pueda penetrar en nuestro corazón y pueda hablarnos a través del Espíritu Santo y redarguir y corregir nuestras vidas para el propósito de la salvación de nuestra alma. Quisiera leer allá en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 13. Dice: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 16, versículo 13. Entonces llamó el nombre del Señor, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo, hay una pregunta acá que se hace: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. Aquí está entre Cade y Beré. Bendito Dios que estás en los cielos, amantísimo Salvador de nuestra alma. Te doy gracias, Señor, una vez más, porque Dios me concedes en esta mañana la oportunidad y el privilegio, mi Dios, de presentarme delante de ti, oh Dios, en este nuevo día. Poder llegar ante usted, Señor, y humillarme, Dios, para reconocer, Señor, tu santidad, tu grandeza. Reconocer, Dios mío, Señor, mi pequeñez. Reconocer, Dios, mis pecados que están delante de usted, Señor. Te ruego, mi Dios, en esta mañana, que sea usted hablando a mi vida, hablando, Dios, a toda persona que va a escuchar, Señor, a través de este medio, el mensaje, Señor, que usted tiene para sus vidas. Habla, Dios, a través de mí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté dando el consejo, Dios, de esta mañana. Quita, Dios, toda palabra ociosa, toda palabra deshonesta. Quita todo aquello, Señor, oh Dios, que pueda dañar, Dios mío, el sentimiento, el corazón, oh Dios, de estas personas que hoy de buena voluntad, Dios mío, quieren escuchar, Dios mío, tu palabra. Sea usted, mi Dios de los cielos, obrando en ellos conforme tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.
Amado y amigo, que en esta mañana me dirijo a usted con todo respeto y el amor del Señor. Hermanos y hermanas, a veces creemos, hermanos, que el dolor más grande es caer. A veces nosotros creemos que el dolor más grande es caer, pero no es así. Hay algo peor en nuestras vidas. Hay algo peor cuando nos sentimos invisibles. Eso es lo peor. No solamente es el dolor de caer, sino de sentirnos invisibles. Mientras caemos por algún error, a veces tenemos una caída por un error, por un fracaso que hemos cometido, y entonces eso nos hace invisible a nosotros, o te hace invisible. Hay noches, querido hermano, hay noches, querida hermana, donde nadie pregunta por nosotros. Hay noches donde nosotros nos sentimos olvidados, nos sentimos que ya nadie pregunta cómo se encontrará el hermano Víctor, cómo se encontrará el hermano o la hermana fulana o fulano. Entonces eso nos hace sentir a nosotros que somos invisibles ante otras personas. Y entonces ese es el dolor. Ese es el dolor cuando cometemos un error y entonces ya nadie pregunta por nosotros. Ya nadie pregunta cómo se sentirá el hermano o la hermana, cómo estará pasando su vida por lo que le está sucediendo. Entonces hay noches en nosotros que nadie pregunta por nosotros cómo nos encontramos. En cambio, hay días, querido hermano, donde sonreímos por fuera, donde estamos sonriendo porque queremos ser fuertes, queremos aguantar, queremos soportar las dificultades, pero por dentro estamos peleando una batalla para no rompernos del dolor. Hay veces, querido hermano, hay días donde tú sonríes. Hay días donde sonreímos solamente por fuera. Hay solamente donde reímos, pero por dentro estamos peleando batallas para no rompernos del dolor, donde no te quieres romper. Y ahí es donde esta palabra nos golpea fuerte en nuestras vidas, querido hermano. Aquí es donde esta palabra empieza a hacer el trabajo en nosotros. Esta palabra fuerte empieza a trabajar en nuestras vidas. Porque fíjate
que allá en el libro de Génesis 16:13 dice, tú eres el Dios que ve. Eres el Dios que ve. No dice, querido hermano, no dice el Dios que te juzga. El hombre te juzga por tus caídas. El ser humano tiende a juzgar por tus errores que has cometido. Pero Dios no te juzga, sino que Dios te restaura. Dios te abraza con amor. No dice el Dios que te ignora. El hombre tiende a ignorar la capacidad. El hombre tiende a ignorar el propósito que hay en tu vida. El mundo te ignora cuando tú cometes un error. Cuando cometemos un error en nuestras vidas, entonces el mundo, querido hermano, te empieza a ignorar. Pero Dios no te ignora. Dios te acoge. Porque cuando el mundo rechaza, Dios te abraza. Y te abraza con amor. Te abraza para que te sientas seguro de que quien está contigo no te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Así que, querido hermano, querida hermana, si estás pasando por un proceso, estás pasando por alguna dificultad o alguna necesidad en tu vida, ve directamente a aquel que te ve, aquel que sí ve en ti ese potencial, querido hermano, ese potencial que tú tienes como hombre y mujer de Dios, ese potencial tan grande que Dios ha puesto en tu vida, ese don de evangelizar a alguien, ese don de poder orar por un enfermo y que Dios obre a través de ti. Ese potencial tan grande es lo que el mundo no ve, pero Dios sí lo ve en tu vida. No dice el Dios que se cansa de ti. El mundo, tus amigos, tu familia, se puede cansar de ti. Se puede cansar de esperar un cambio en tu vida. Se puede cansar de esperar de que tú des un paso hacia adelante y puedas ser diferente. Tus amigos, tu esposa, tu esposo, se puede cansar de esperar ver un cambio en tu vida, de que tú dejes de ser esa persona que has sido. El mundo se cansa de esperar ver en ti ese cambio. Pero déjame decirte, querido hermano, déjame decirte, querida hermana, amigo que estás escuchando esta transmisión a través de Facebook, déjame decirte que Dios no se cansa, ni se adormece. Dios está trabajando día a día en tu vida. Dios está trabajando para ver en ti esa transformación. Porque a través del proceso que tú estás viviendo, Dios te ve
Dios ve tu sufrimiento. Dios ve la angustia. Dios ve el dolor de tu caída. Dios ve cuando tú te quieres levantar, querido hermano. Dios te ve cuando en verdad nosotros queremos buscar de Dios. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios y decirle a Dios, Señor, ve en mí lo que el mundo no quiere ver. Dice el Dios que te ve, el Dios que nos ve a nosotros, cuando caminamos en su dirección, cuando dejamos que Dios dirija nuestras vidas, cuando dejamos que Dios tome dirección de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Ahí es donde nosotros podemos llegar confiados. Nos ve, querido hermano. Dios nos ve a nosotros cuando lloramos en silencio. Cuando tú y yo lloramos en silencio, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Dios empieza, querido hermano, a secar cada lágrima que tú derrames delante de su presencia. Dios no se hace el ciego cuando ve que tú estás llorando por algún error que cometiste o que he cometido. Porque cuando llegamos humillados delante de la presencia de nuestro Dios y encontramos el consuelo en Él, Él viene y nos abraza y nos da de su amor. Y entonces esas lágrimas que ya hemos derramado, Él las recibe y nos da la paz, nos da la tranquilidad. Porque cuando todos aplauden nuestra derrota, Él está ahí viendo todo a nuestro entorno. El mundo, cuando tú te caes, te derribas, entonces el mundo aplaude. El mundo se goza. Satanás, el diablo, empieza a aplaudir cuando tú y yo hemos caído. Pero déjame decirte que nuestro Dios, Él está ahí viendo todo a nuestro entorno. Él está viendo ahí. Por eso la Escritura dice, el que me ve. Él ve una versión, querido hermano, querida hermana. Él ve una versión de nosotros que nadie puede ver. Porque el mundo puede ver tu derrota. El mundo puede ver tu caída. Pero Dios ve. Nadie puede ver. Porque hay cosas en nosotros que no reflejamos. Hay cosas en ti, hay cosas en mí que no son reflejadas para que el mundo no las vea. Pero sí para Dios, porque Dios ve lo interior en nosotros y no ve lo exterior solamente. Porque hay cosas en nosotros que no reflejan como realmente nos encontramos. Hay cosas que no son reflejadas para el mundo, para que el mundo no pueda decir cosas a través de nosotros. Pero Dios sí nos ve cuando nos toca ser fuertes, mientras por dentro nos estamos desgarrando del dolor. Cuando tú y yo nos hacemos fuertes,
para soportar los problemas que han llegado a nuestras vidas, entonces el mundo nos va a querer señalar. Pero nosotros por dentro estamos siendo fuertes. Y Dios ve eso que nosotros nos estamos desgarrando de dolor. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar en tu vida y en mi vida. Bendito sea nuestro Dios. La gloria y la honra sea para nuestro Salvador. Aunque otros no entiendan, querido hermano, nuestras batallas, Dios sí las entiende. Dios sí entiende cada batalla que tú estás atravesando. Dios sí ve cada batalla por las cuales yo estoy atravesando. Porque dice la palabra del Señor, allá en el libro de Éxodo 14, dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, esta es una palabra de promesa hacia nosotros. De aunque nosotros nos hayan dejado solos, aunque nosotros nos hayan dejado solos, querido hermano, Dios está ahí. Dios está ahí peleando tu batalla. Dios no te ha dejado tranquilo. Y Él en esta mañana te dice, yo pelearé por ti y tú estarás tranquilo. Tenemos que estar tranquilos. Tenemos que ser fuertes mientras por dentro nos estemos desgarrando. Aunque por dentro nos estemos desgarrando de este dolor tan grande, tenemos que ser fuertes y confiar en el Dios que nos ve, en el Dios que nos dijo y nos está diciendo el día de hoy, yo pelearé por ti y tú estarás tranquilo. Tenemos que estar tranquilos confiando en el Dios que nos ve. Dios sigue mirando, mi amado hermano, donde nadie mira. Dios sigue mirando tu propósito. Dios sigue viendo tu capacidad, querido hermano, querida hermana. Dios sigue viendo tu ministerio. Dios sigue viendo ese don que Él ha depositado en tu vida. Ese regalo que Dios te ha otorgado. Él todavía lo sigue mirando. Él sigue viendo ese talento tan grande que tú y yo tenemos. Así que, hermano, no desanimemos. No desmayemos. Y apliquemos esta palabra en nuestras vidas. El Dios que me ve. El Dios que ve la capacidad que tenemos para salir adelante. Para no estar en derrota, sino que para estar en victoria cada día. Pero ¿cómo podemos encontrar esas victorias, hermanos? Cuando confiamos en nuestro Dios. Cuando confiamos en esta palabra que dice, el Dios que me ve, el Dios que está ahí a mi lado, el Dios que cambió mi identidad, el Dios que cambió mi nombre, el Dios que me ha dado promesas, el Dios que me ha dicho, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Entonces esa es la palabra que nosotros cada día tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, arraigadas en nosotros mismos. Porque el Dios que nos ve es el Dios que nos alienta a seguir hacia adelante. Es el Dios que nos dice que no desmayemos, que no dejemos de orar,
que no dejemos de leer su palabra, que no dejemos de ayunar, de vigilar, porque cuando el Señor iba a orar, dice la Escritura, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, Él se iba a orar. Y cuando regresaba, los encontraba durmiendo, querido hermano. Y el Señor les decía, no habéis podido ni siquiera velar una hora conmigo. Ni siquiera habéis orado. Entonces el Señor los despertaba para que oren, para que oraran con Él, para que vigilaran con Él. Pero sus discípulos estaban durmiendo, no se preocupaban en la oración, no se preocupaban en vigilar. Y el Señor en varias ocasiones les llegó hasta que por fin les dijo, bueno, descansen, porque vio en ellos que había cansancio en sus ojos. Y el Señor les advierte y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor en esta mañana que te está viendo, querido hermano, querida hermana, el Dios que te está viendo en este día, te dice, mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate, mi hermana, esfuérzate, hermano, a buscar de Dios. Esfuérzate a acercarte a Dios en la oración. Levántate de madrugada. Ve a la presencia del Señor en oración. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Él y dile, Señor, necesito de ti. Necesito, Señor, oh Dios, porque dentro de mí me estoy desgarrando del dolor. Yo me estoy haciendo fuerte, pero por dentro me estoy desgarrando. Y tú eres el único que me puede sostener. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos llegar a la fuente donde podemos encontrar el consuelo y las fuerzas para poder seguir adelante. Tenemos luchas, querido hermano, tenemos batallas a diario, pero esas batallas las podemos ganar, mi hermano, confiando en nuestro Dios, a través de la oración, a través del encuentro con Dios, a través, mi hermano querido, del acercamiento a Dios a través de la oración. Dios nos ha dejado esta palabra para que nosotros meditemos en ella, para que nosotros confiemos en Él. Porque Dios, querido hermano, no trabaja por apariencia. Dios trabaja en nuestras vidas por un propósito. Dios trabaja en nosotros no por apariencia, no para que nosotros vivamos de apariencia, sino porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Dios tiene un propósito y es que nosotros seamos los portadores de este evangelio, que nosotros podamos encontrar en Él la salvación de nuestra alma. No descuidemos esta salvación, mi amado hermano. No dejemos que el mundo nos vea invisible. Al contrario, seamos para ellos un ejemplo. Seamos para el mundo, para las personas que no conocen a Dios, seamos, querido hermana, querido hermano, seamos un espejo donde ellos se puedan ver y ellos puedan decir, yo quiero ser como esta hermana,
Yo quiero ser como este hermano que ha sido bendecido por Dios, que Dios ha trabajado con él, que Dios ha hecho en este hombre, en esta mujer, grandes cosas, porque ese es el propósito de Dios en nosotros, hacer grandes cosas, grandes labores para salvar la humanidad. Pero ¿cómo van a sentir ese deseo las personas si nosotros no buscamos de Dios? Si no nos acercamos a Dios y no dejamos que su rostro sea reflejado en nosotros. Porque cuando tú oras a Dios, cuando tú buscas a Dios, el rostro de Dios se refleja a través de ti. El amor de Dios se refleja en tu vida. Cuando tú pasas por el lado de una persona y te detienes y le das una palabra, le das tu mano, le extiendes la misericordia y le das un bocado de pan o un vaso de agua para refrescar su vida, entonces ahí estás reflejando, querida hermana, querido hermano, el amor de Dios en tu vida. No nos hagamos invisibles, hermano. No seamos invisibles ante los demás. Al contrario, reflejemos en nosotros la compasión, la misericordia de nuestro Dios. El Señor dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo. Y también dice en su palabra que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Tenemos que ser perfectos, mi hermano. Tenemos que llevar la perfección de nuestro Dios en nosotros mismos. Por eso vuelvo y te digo, no podemos ser invisibles al mundo. No dejemos que el mundo nos vea invisibles. Y quizás, querido hermano, hoy te sientes o nos sentimos que estamos en un hoyo, que estamos en un hoyo oscuro, aislados y cansados de la vida. Quizás hoy te sientes de esta manera también. Quizás hoy sientes que estás en un hueco, que estás en un hoyo y que no puedes salir de ese hoyo oscuro, de ese hueco profundo en tu vida, y que te sientes aislado, te sientes cansado. Pero incluso, querido hermano, querida hermana, pero incluso desde ahí Dios sabe nuestro nombre. Dios conoce nuestro nombre. Porque cuando habló en ese momento, Dios le cambió el nombre a Israel. Dios le cambia el nombre, la identidad a la persona cuando habla con Él. Cuando habla directamente con Dios, cuando tiene una conversación con Dios, Dios te cambia tu identidad. Y si Dios no está viendo, entonces eso quiere decir que nuestra historia todavía no termina. Querido hermano, querida hermana, y si Dios nos está viendo todavía, si Dios está viendo en ti lo que el mundo no ve, entonces eso quiere decir que nuestra historia todavía no ha terminado. Todavía está ahí, querido hermano. Nuestra historia, nuestra vida todavía sigue en las manos de nuestro Dios. Entonces,
Mira cómo llamó el Señor. Entonces llamó el nombre de Dios que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces llamó el nombre de Dios y dijo, no he visto también al que me ve. Si Dios nos está viendo, querido hermano. Dios te está viendo. Dios está viendo por el propósito, por el proceso por el cual tú estás atravesando. Porque Dios no te va a pasar por un proceso sin que Él esté contigo en ese proceso. Bendito es el Dios que nos ve cada día. Bendito es el Dios que nos ayuda. Bendito es nuestro Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario para dar salvación al mundo, para darte salvación a ti, mi amada hermana, mi amado hermano, amigo que estás escuchando esta predicación, este mensaje que Dios ha dado en este día a través de mi vida. Acércate a Dios, acércate a la oración. La oración en el cristiano, en el ser humano es importante, porque ella es la comunión entre el hombre y Dios. La oración es el arma del cristiano para poder ganar sus batallas. Un cristiano que no ora es un cristiano derribado. Es un cristiano que está flaco espiritualmente. Es un cristiano que está débil, desnutrido, querido hermano, para decirlo así. Necesitamos orar. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos llegar a nuestro Dios y decir que Dios es el que nos ve. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te doy gracias, mi Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, por la bondad, mi Dios, que usted tiene hacia nosotros. Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Dios mío, por haberme usado, Señor, oh Dios, de una manera especial, Dios mío, conforme tú has querido. Señor, gracias porque tú ves, Señor, lo que el hombre no ve en mi vida. Tú has visto, Señor, oh Dios, la capacidad que tengo, Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, ha hecho habitación en mi corazón. Tu Espíritu Santo, Dios, mora dentro de mí. Y a través de ese amor tan grande, Dios mío, que tú tienes hacia mi vida, has visto la capacidad, Señor. Has visto la capacidad, mi Rey, de poder, Dios mío, ser el portador de tu palabra. Dios mío, Señor, bendice las vidas de estas personas que van a escuchar esta transmisión. Bendice mi vida, Dios, en este día. Bendice mi familia, bendice la familia de mis hermanos, bendice la vida de los pastores, Señor, de estos hombres que han puesto, Dios, la mano en el arado, que han dejado todas las cosas, Señor, para servirte. Yo te ruego, Dios mío, que tu presencia cada día esté con nosotros. Mira aquellos hermanos, aquellas hermanas que están desmayando, Dios, o que han desmayado en el camino, que el dolor, Señor, los ha hecho retroceder. Enséñales a confiar en usted, mi Dios. Enséñale, Dios, a ser fuertes y valientes, a ser mujeres y hombres esforzados,
en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios esté sobre ustedes en este hermoso día. Feliz y bendecido día, hoy jueves de bendiciones, jueves 28 de mayo de este año en curso. Que la paz del Señor los arrope a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.